Bueno, pues como ya hemos terminado de hacer el barco, y ya os dije el otro día que no nos lo podemos dejar sin una vitrina, porque se ensucia muchísimo, pues vamos a hacer una vitrina. Y aquí tenéis en esta pizarra las medidas que va a tener la vitrina. Vamos a hacer una base, que sería esta, tenemos aquí. Entonces la base va a tener 30 centímetros de anchura por 60 centímetros de largo. Tener en cuenta que el barco tiene que haber entero, todo entero, lo he medido lógicamente, tanto en lo ancho como en lo largo. ¿Eh? Y que quede por lo menos 2 o 3 centímetros por cada lado, para que no se quede demasiado encajonado. Tampoco hay que hacer una vitrina excesivamente grande, ni tampoco justa. Vamos a darle pues aproximadamente 2 o 3 centímetros, que es lo que va a quedar por cada uno de los lados. Bueno, vamos a hacerlo con una tabla de 16 milímetros de grosor. Tampoco hay que pasarse mucho con el grosor, no es necesario, porque eso nos va a dar mucho peso. Y le vamos a hacer un rebaje alrededor de toda la tabla, de modo que esta parte que queda aquí en el centro quede más alta que la parte de abajo, porque ahí es donde va a ir metida la caja que va a formar la vitrina. Lo hacemos así para que no se nos mueva, simplemente un rebaje que luego veréis cómo lo voy a hacer. Bueno, lo voy a hacer de nogal. ¿Por qué lo hago de nogal? Bueno, pues porque entre otras cosas tengo un trozo de tablero, de tablón, y voy a trabajar con el nogal. Bueno, esto es la base. Y luego tenemos que hacer una moldura, que es lo que va a subir por aquí, lo que va a formar o lo que va a contener los cristales de la vitrina. Y esta moldura va a ser también de 16 milímetros por 16 cuadrado, ¿lo veis? Sí. Y va a tener dos hendiduras, aquí y aquí, que van a ser de 3 milímetros por unos 3 o 4 milímetros de profundidad, porque ahí es donde van a ir encajados los cristales. Los cristales van a ser de 3 milímetros de espesor y los vamos a encargar a medida el corte en una cristalería. Estos son los cristales estándar que hay y son muy fáciles de conseguir, ¿vale? Entonces, como digo, vamos a hacer estas molduras, le vamos a hacer este rebaje y luego las voy a cortar a inglete, porque los extremos los voy a hacer todos a inglete. Tenemos que formar una caja y va a ir por todas las partes con los cristales, menos lógicamente la parte de la base. Entonces vamos a empezar primero trabajando con la base. Vamos a cortar a las medidas correspondientes y vamos a hacer la base. Bueno, vamos a ver, esto ocurre una cosa. Para hacer esto, una de dos: o se compra la vitrina hecha, suelen ser bastante caras, o intentamos nosotros, por ejemplo, estas molduras las venden por metros, las hay en dos medidas, de 16 milímetros y de 12 milímetros, y también son bastante caras. Un metro en nogal pues nos viene a costar sobre 14 euros, una cosa así, y con un metro, pues fijaros, si esto tiene ya 60 centímetros, imaginaros lo que nos hacen falta por lo menos 4 metros. O sea, solamente la moldura en nogal, si la pedimos ya hecha, pues nos cuesta del orden de 50 euros, más luego la base, más luego los cristales, etcétera, etcétera. O sea que al final una vitrina de estas, que es de un tamaño medio tirando a pequeño, pues nos puede costar perfectamente 100 euros o incluso un poquito más. Y si luego la pedimos a medida para que no la hagan, pues lógicamente a eso hay que sumarle la mano de obra, con lo cual pues nos podemos ir tranquilamente a los 200 euros. ¿Qué ocurre? Que yo la voy a hacer
de tablón, partiendo de un tablón. ¿Y por qué la hago partiendo de un tablón? Porque yo tengo herramientas de carpintero. Ahora lo veréis. Entonces yo sí que la puedo hacer porque tengo esa herramienta de carpintero para poder hacer una vitrina, en este caso, incluidas las molduras, partiendo de un tablón de nogal. Bueno, pues os voy a enseñar ahora el tablón de donde vamos a hacer nuestra vitrina. Bueno, pues aquí tenemos un trozo de tablón de nogal. Tiene 63 centímetros por 5,5 y anchura 20,5. Entonces, de este tablón vamos a sacar la base de la vitrina, que es de 16 milímetros por 30. Entonces, ¿qué ocurre? Que voy a tener que cortar 2 tablas porque necesito 30 milímetros, que serían por aquí. Voy a tener que cortar 2 tablas de estas y unirlas, pegarlas, para conseguir la anchura de los 30 centímetros. Mira, el tablón va en bruto, ¿lo veis? El tablón tiene como un pelo. No está ni siquiera a escuadra. Tiene un repelo que le sale cuando se secan. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar el tablón por un cepillo de carpintero, para cepillarlo y sacarle, hay que sacarle 2 caras, hay que sacarle esta y esta para que nos quede la escuadra y cepilladas. Y a partir de ahí, con una sierra de cinta, vamos a hacer un corte por aquí y vamos a sacar las 2 tablas a 16 milímetros, para que luego además nos van a servir también para luego hacer las molduras que tienen la misma medida, que son 16 milímetros. Bueno, esto es una madera cara. El nogal es una madera cara, está más o menos a 3.000, 3.500 euros el metro cúbico, con lo cual, pues, un tabloncito de estos, que suele ser de 2 metros, 2 metros 20 de largo, por 20 centímetros, pues nos puede costar tranquilamente unos 100 euros. O sea que este trocito que tenéis aquí de tablón, pues calcular que vale aproximadamente 25 euros, una cosa así. Pero por 25 euros, más el precio de los cristales, vamos a hacer nuestra vitrina. Bueno, pues me voy a poner manos a la obra para que veáis las operaciones que tiene que hacer un carpintero para sacar una tabla, luego la vamos a barnizar, ya veréis cómo va a quedar estupendamente bien. Bueno, pues vamos a por el cepillo. Bueno, pues aquí tenemos la sierra de cinta. Como digo, lo que vamos a hacer es pasarla para hacer una tabla de aproximadamente unos 20 centímetros, perdón, unos 20 milímetros, porque luego hay que pasarla otra vez por el cepillo para dejarla a 16 milímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponemos, aquí tenemos una regla, ponemos las 2 partes que tenemos cepilladas y la cortamos. Esto tiene su técnica también,
Vamos a poner las máquinas. Bueno, pues ya tenemos cortada la primera tabla, entonces la tenemos cepillada de este lado y de este, claro. Nos faltará volver a cepillar por aquí, porque se queda rugoso y no se queda recto, y hay que cepillarla también por estos dos cantos. Entonces eso hay que volver a pasarla otra vez en el cepillo para darle ya el grosor de los 16 milímetros, porque esta tiene ahora mismo aproximadamente, fijaros que tiene 18, hay que quitarle 2 milímetros por ahí para dejarla ya preparada. Bueno, ya tenemos las dos tablas, ¿veis? Entonces ahora lo que vamos a darle es el espesor ya de 16 milímetros y las vamos a dejar perfectas a 16 milímetros. Para eso tenemos que reconvertir esta máquina. Tenemos que convertirla en una regruesadora. Esto era una cepilladora y ahora esta máquina, como es cepilladora regruesadora, pues se reconvierte en una regruesadora. Bueno, pues aquí tenemos ya las dos tablas cortadas. Luego hay que lijarlas, o sea, esto está solamente cepillado. Por supuesto, barnizarlas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Las tenemos que unir. Esto, cuando se una, claro es que prácticamente no se va a notar la raya. Aquí tenemos 41 centímetros. Hay que hacerla de 30. Entonces lo que voy a hacer es cortarle un trozo de aquí, es decir, 15 centímetros de aquí. Voy a cortar este trozo por aquí. Y otros 15 centímetros desde aquí hasta aquí. De modo que me dé 30, que es justo como lo voy a hacer de anchura. Y de aquí tiene 63, pues le vamos a quitar 2 centímetros de un lado. Hay que escuadrarlo de aquí y luego le quitaré lo que le sobre para dejarlo a 60. Bueno, la parte que me sobra de aquí, que son aproximadamente 5 centímetros, este trozo y este trozo, lo voy a utilizar para hacer las molduras. Vamos
vamos a cortar en trocitos de 16 milímetros también, y con esto es con lo que vamos a hacer las molduras. ¿Vale? Bueno, pues voy a cortar, como digo, dos trozos de 15 y de 15 y lo vamos a pegar. Esto se pega con cola, se le ponen aquí unos gatos para que hagan presión y se queda perfecto. Bueno, pues aquí tenemos ya las dos tablas cortadas. Esto va a ser la base de la vitrina. Tenemos los 30 centímetros por los 60 que van. Y ahora lo que tenemos que hacer es pegar estos dos cantos con cola, lógicamente, de carpintero, y apretarlos con unos gatos, de modo que nos quede, fijaros que no se va a ver esta la separación, ya veréis que no se nos va a ver. Bueno, veréis qué fácil es unir las dos tablas. Echamos un hilo de cola y ahora las vamos a unir. Y tenemos los gatos. ¿Ves? Creo que las tablas están puestas sobre una especie de rieles. Bueno, sobrante de cola, un trapo mojado con agua, pero se lo quitamos. Como esta va a ser la cara vista, por detrás también se le puede quitar, que no nos quede la cola por aquí, y luego a la hora de asentarla en una mesa, pues no siente bien la base. ¿Eh? Ahora que fácil. Dar un poquito más.
Esto lo vamos a dejar secar. Luego, cuando lo lijemos, ya veréis que prácticamente no se nota nada la separación entre las dos tapas. Hay que lijarlo, hay que darle su barniz, hay que hacerle esa diferencia que os he dicho con una fresa para que luego encaje lo que es la caja de cristal, ¿vale? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí secando aproximadamente 5 o 6 horas. Esta cola es muy buena y en cuestión de 4 o 5 horas está hecho prácticamente un bloque. Bueno, os voy a explicar cómo voy con el tema de la vitrina. Aquí tengo unos listones, unos cuadrados, como veis, y entonces son de noal. Lo que he hecho ha sido con una fresa y una máquina que tengo, una fresadora, hacerle una ranura. En este caso es de 4 milímetros, pensaba que lo iba a hacer de 3 milímetros, pero resulta que el cristal es un poco más grueso, es de 4 milímetros. Entonces le he hecho, como veis, esta tiene 2, porque esta es la que va aquí en esta parte. Entonces los tengo todos aquí, cortados, y con las ranuras hechas, lo que estoy es dándoles barniz. ¿Veis? No sé si se nota el brillo. Dándoles barniz para dejarlos terminados como están estos que tengo aquí. Esta es la parte de arriba, la tapa de arriba. Esto va aquí arriba y debajo va el barco. Entonces fijaros que el cristal va dentro y aquí van a ir los laterales y los frontales dentro. Esto va así, ¿lo veis? Sí. Los 4 en su sitio. Así. Y luego me falta hacer la tapa de arriba, precisamente estas piezas que van aquí, que van a ir aquí así, que van cortadas a inglés. ¿Vale? Con eso construiremos nuestra vitrina. Bueno, aquí la dificultad está en que los cristales, en hacer la ranura bien, de modo que los cristales entren perfectamente en esta ranura y entren sin holgura, entren sin ningún tipo de holgura. ¿Qué he hecho o qué hago? Pues simplemente para que se queden fijos, no se muevan, se le echa, o yo le echo una pequeña tirita muy fina de silicona dentro de la ranura, aquí, muy pequeña, para que no salga luego y se quede feo. Y eso lo que va a hacer es sellar y fijar el cristal a la moldura esta que tenemos aquí, que es como se ha quedado en este de aquí, ¿lo veis? Ahí lo tenemos, aquí lo tenemos, ya prácticamente terminado. Falta darle un toque de barniz por aquí porque lo estoy haciendo a goma laca, y la goma laca pues hay que dar muchas manos y hay que lijar mucho, pero para que veáis cómo se queda, que esto se queda perfectamente fijado, y en las esquinas, concretamente en esta, pues va con cola normal de carpintero, pegado con cola estas
tiras, de modo que esto se queda hecho una pieza. ¿Qué ocurre? Que el cristal pesa. Entonces va a quedar una vitrina pesada. Si queréis hacerlo vosotros con algo que pese menos, pues podéis utilizar metacrilato. Hay planchas de metacrilato que son quizá un 25% o con menos peso, más ligeras que el cristal, pero tienen un inconveniente, y es que yo he hecho cosas con metacrilato, pero el metacrilato es súper delicado, se raya muy fácilmente. El cristal es más fácil y es más complicado, o sea, es mucho más complicado de rayar, pero sin embargo el metacrilato, con que le pasemos un paño, si resulta que el paño tiene un poquito de polvo o tal, ya lo va rayando. Entonces a mí personalmente el metacrilato como peso está muy bien, que pesa muy poco, salen unas vitrinas muy poco pesadas, pero son súper delicadas y por lo tanto, pues a la larga tienden a rayarse. Entonces es preferible, las buenas tienen que ser de vidrio, de cristal, como es esto. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Los cristales los tengo cortados a la medida y lo que me queda es pues terminar de darle la goma laca a las molduras, lijar y dar goma laca, que esto la verdad es que es un proceso bastante lento, porque hay que dar muchas manos, y una vez que lo tenga ya terminado, pues montarla. Hay que ir con mucho cuidado porque los cristales, aparte de ser delicados, pues cortan. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de manejar los cristales. Esto es la silicona. Estoy echando aquí una pequeña cantidad en el pico en el extremo del cristal. Ya he metido aquí, ¿lo veis? Ya se tiene solo el cristal, simplemente con entrar en... Vamos a poner cola aquí. Porque en esta parte va pegado. Siempre trabajar con guantes, porque el cristal puede cortar, bueno, puede no, corta muchísimo. Vamos a quitar que aquí hay demasiada cola y la vamos a poner ahí debajo. Pues ahora vamos a meter este. Ahí está. Vamos a limpiar la cola. Bueno, el tema es que apriete abajo
mazo con mucho cuidado. Vamos a darle para ajustarlo bien. Bueno, pues esto lo tenemos ya. Ahora vamos a poner el cristal lateral. Este que va aquí. Sería este. Aquí. Estoy comprobando que entra abajo. Vale. Bueno, pues lo mismo. Vamos a echarle un cordoncillo de silicona. En ambos lados. Este y en este. Bueno, vamos a sostener de aquí porque tiene que entrar en este. Vamos a llevar a su sitio. Si se queda el gato. Ahí. Ahí lo tenemos. Perfecto. Nos esperamos un ratito porque la silicona esta es de secado rápido y un par de horas, según dice aquí, pues va a secar.
Bueno, pues aquí tenéis por fin la vitrina hecha. A falta de ponerle el barco. Ha quedado, yo creo que bastante bien. La verdad es que pesa bastante, porque el cristal, como os dije, era de 4 milímetros y es un cristal bastante pesado. Le he puesto la chapita. De Santa María. Y luego cuando le retoque un poquito, limpie un poquito los cristales y le dé un poquito, la limpie un poquito, pues ya le pondré el barco para que veáis cómo queda.